Muy buenas tardes, le damos una vez más la bienvenida a tu programa A la Luz de la Palabra. En este momento nos encontramos en compañía de nuestra hermana Sandra Vázquez, nuestra hermana Odilia Iglesias y mi nombre es Miret Cohen. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Padre Celestial por permitirnos una vez más llegar hasta cada uno de sus hogares con este tema de gran bendición para cada uno de nosotros. Ya con este es el cuarto. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la mujer y el dragón, acerca del rapto, de los 144,000 sellados, y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del nuevo nacimiento. Quiero presentarles a nuestro pastor, Hernán Julio Romero, quien va a dirigir en esta tarde el conversatorio. Bueno, es de gran importancia y de verdad estamos muy agradecidos con Dios y contigo de que tú estés allí pendiente. Es un tema bastante interesante. Yo sé que vamos a salir nutridos, alimentados espiritualmente y con un deseo mayor de ser un verdadero cristiano. Así que para mí es un honor estar con ustedes una vez más. Así es, mi amado pastor. Somos el ministerio, la iglesia Encounter with God. Nos encontramos en Soledad Atlántico, Colombia. Ya nos puedes buscar también en YouTube. Y gracias al Señor por permitirnos expandir el evangelio a través de estos medios, porque es muy necesario en estos tiempos, dándole ya entrada a nuestro programa acerca de el nuevo nacimiento. Hablamos en el libro de Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 15, esta conversación entre Jesús y Nicodemo, y dice la palabra de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias damos al Padre por esta su palabra. Pastor, tocando ya a profundidad este tema, podemos iniciar dándole respuesta a la pregunta: ¿qué es el nuevo nacimiento entonces? Bueno, el nuevo nacimiento, de acuerdo a muchas posiciones, algunos creen que cuando una persona recibe a Jesús, ya nació de nuevo. Ya. Esa es su posición y uno tiene que respetar como teólogo, como estudioso de las escrituras, como el céjate de la palabra, uno tiene que respetar los conceptos de las personas. ¿Ya? Pero si nosotros nos vamos a la raíz, primero tenemos que ver que el nuevo nacimiento es un renacimiento espiritual. ¿Y por qué es un renacimiento espiritual? Porque tendríamos que hablar inmediatamente de Génesis. Recuerde que la serpiente engañó a Eva y le dijo que no morirían. Dios le había dicho que morirían, pero la serpiente dijo no. La serpiente dijo a la mujer que no moriráis. O sea, le desmintió lo que Dios le había dicho. Entonces, ahí vemos que el hombre murió espiritualmente. Y al morir el hombre, Génesis 3:4, dice que
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El hombre físicamente, Adán, no murió, pero continuó con vida. Pero hablando espiritualmente, sí murió. Quiere decir que por ese medio perdió la relación que tenía Adán, en esa relación personal con Dios. Hubo una separación por causa del pecado, y como dice Isaías, que el pecado hace separación, o nuestra identidad de ahí sin separación entre Dios y vosotros, y hace ocultar su rostro para no oír. O sea, el pecado de Adán hizo que el hombre muriera espiritualmente. Entonces, si una persona, por decirlo así, no busca el nuevo nacimiento, o sea, no obtiene, perdón, el nuevo nacimiento, va a tener serios problemas, porque espiritualmente está muerto. Y si está muerto espiritualmente, no ha revivido, no ha renacido espiritualmente, no tiene relación con Dios. Es una persona, por decirlo así, mire, una persona natural, porque él no ha sido renacido. Sí, son muchas las preguntas que hay al respecto. Mis hermanas acá tienen también una serie de preguntas que quisieran también estar manifestándole. Sandra. Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando en esta hora. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, tratando este tema tan importante como es el nuevo nacimiento. Pues me surge una pregunta, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento, pastor? Es una pregunta bastante, por decirlo así, bastante compleja, ¿ya? Porque, como decía, algunos dicen que cuando el hombre recibe a Cristo, nació de nuevo. Pero para nacer de nuevo es una decisión de Dios. Es Dios quien decide, o sea, eso depende de Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces podríamos decir que para nacer de nuevo, para yo nacer de nuevo, es una decisión de Dios. Es una decisión de Dios. En segundo lugar, podríamos decir, puede ser o es una decisión de Jesús, el Hijo de Dios. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Entonces, primero una decisión del Padre, luego una decisión de ¿qué? Del Hijo. Podríamos decir en un tercer lugar, o en el tercer aspecto, por una acción y por medio de Cristo. Dice la Biblia en un libro de Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Otra acción, por medio del Espíritu Santo. Miren los medios que se utilizan. El Padre, el Hijo, ¿sí? Decíamos la tercera parte, por la acción de Dios y del Hijo, y ahora hablamos del cuarto aspecto, por medio del Espíritu Santo. Jesús en Juan 3 le dice, respondiendo a su desierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto sí es una palabra cortante y tajante. Luego añade, dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego habla Tito 3:5, dice, nos lavó, nos salvó, no por obra. Oye bien, no por obra. O sea, que no depende de mí. No por obra. No por obra. De justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces mira, dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, no es decir, yo voy a nacer de nuevo porque yo quiero, aunque la intención es vital. Debe haber en mí debe haber eso, debe haber un anhelo, lo que acaba de decir la hermana, un anhelo allí, yo deseo, Señor. Entonces yo pienso que ese deseo Dios lo premia, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Aquí, lo que tenemos aquí adentro, lo más interior nuestro, Dios lo escudriña y Él ve la intención. Quiere nacer de nuevo. Me ama, entonces imparte Dios esa gracia. Decíamos que es justificado por su gracia. ¿Ya? Algunos piensan, no, que para yo nacer nuevo yo tengo que ayunar, tengo que orar. No estoy diciendo que no se debe hacer, pero no es por obra, sino por la gracia y misericordia de Dios. En otras palabras, para yo nacer de nuevo, es un milagro de Dios en mi vida. Yo lo concluiré así. Porque el Señor es el que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, ¿cómo decía usted, hermano? Porque el Señor es el que conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Y Él sabe de cada uno qué es lo que está pensando y qué en realidad quiere hacer. Entonces, surge a través de esto una pregunta. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es importante porque sin él no podemos entrar en el cielo. Primero, no podemos entrar, no podemos ver, no podemos entrar y no podemos tener una relación personal con Dios. Porque la relación personal con Dios no es con la carne, es con el Espíritu. Así es. Entonces, si yo no soy una persona renacida de nuevo, no tengo esa oportunidad de tener una relación personal, una relación íntima con Jesús, con el Señor. Y si no tengo una relación íntima con Jesús, estoy en pecado. Es necesario nacer de nuevo, porque si yo no nazco de nuevo, permanezco en mi propio pecado. No he cambiado, sigo siendo un pecador. ¿Ya? Y la Biblia dice que un pecador, carne, al cielo no entra carne, Heredad, sino que corrupción. No entra carne, sino que espíritu, vida espiritual. Por eso de allí la gran importancia a los amigos y hermanos que nos están mirando en esta tarde maravillosa. Nacer de nuevo no es un mito, no es una falacia, no es algo que lo vamos a encontrar allí a la esquina, es algo muy serio y muy complejo. Si tú o cualquiera de nosotros no hemos nacido de nuevo, no tendremos relación con Dios, no tendremos vida eterna, no tendremos esa, por decirlo así, esa oportunidad de un día estar con el Señor. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Ahora, cuando dice ver, se refiere a ver las manifestaciones del reino. Amén. Y entrar se refiere al día que venga la redención. Entonces, hermana Odilla, es muy complejo. Amén. Pero si no hay un nuevo nacimiento, permanecemos en nuestros delitos y pecados. Y eso, obvio, si permanecemos en nuestros delitos y pecados, bendito sea Dios, por decirlo así, vamos a tener condenación. Dice que Romanos 8.1, ¿podemos leer Romanos 8.1, por favor? Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé. Si yo ando carnalmente,
no tengo vida eterna. Entonces, para concluir la respuesta que estamos hablando sobre cómo se produce ya. Por eso nosotros tenemos que escuchar la palabra de verdad, no escuchar una falacia y me dijeron, no, me profetizaron y me dijeron, no. Nosotros tenemos que escuchar, por la palabra tenemos esa limpieza y ese renacimiento espiritual. Eso es lo que dice Pedro o Santiago. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Es muy importante eso. Y Pedro dice así, aquí termino aquí con esta parte, Pedro 1, 1 Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros para nacer de nuevo tenemos que seguir una verdad, no una religión. Quiero que me entiendan eso. Así es. No es una religión, es una verdad. Y en la Biblia está clara esa verdad. Jesús lo dijo claro. Yo soy la verdad. Por eso fue confrontado Nicodemo con esta verdad, ¿verdad? Porque él se presenta a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido del Padre, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Mira qué cosa tan impactante esto. Un fariseo, un maestro de la ley, acercándose a nuestro Señor y diciéndole, ¿tú me puedes decir qué está pasando aquí? Y cuando recibe del Señor que para heredar el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. ¡Wow! Él recibe ese choque. Es un impacto. Un impacto para él, pero ¿qué tengo que hacer? Siendo Nicodemo un maestro de la ley, un rabí también. Sí, es que Jesús se lo dijo, siendo y tu maestro. Y que él conocía esa simbología. Por eso es que él, ese impacto, al decirle al Señor, si tú no naces de nuevo, nada de lo que has hecho antes te servirá para heredar el reino de los cielos. Dígame usted, hermana Mire. No, así tremendo, la verdad es que es un tema muy impactante y de hecho están llegando muchas preguntas, pastor, en este instante. Quiero aprovechar y dar un saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento. Estamos tratando acerca del tema del nuevo nacimiento. Los hermanos ahí en el Perú, la República en el Perú, tenemos unos hermanos en Perú, en Chile. Sí, señor, una audiencia vasta que México, nos saludan. En Estados Unidos. El Señor les abrace. En Canadá. Nuestras oraciones España, con ustedes. En Cartagena. Trementino. A todos un saludo muy especial de parte de la Iglesia Cristiana Encounter with God. Un abrazo gigante para todos ustedes y del Dios Todopoderoso. Así es, y todas las preguntas que usted tenga ahí en casita, que tenga esas dudas, esos saludo pensamientos, a Maceo pues no Antioquia. tenga temor en Maceo enviarlos, porque hay que aprovechar estos instantes pues para dar claridad a todo esto. Y al finalizar vamos entonces a estar haciendo un breve resumen y recapturando todas estas preguntas. Pastor, continuamos con estas preguntas que nos están llegando y entonces dándole continuidad a lo que hablaba nuestra hermana Odilia. Quiero que hablemos un poco más acerca de este proceso del nuevo nacimiento. ¿Es algo que se recibe instantáneamente? ¿Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestras vidas o se requiere de algún proceso un poco más demorado? ¿Cuánto tiempo estamos hablando de? Bueno, ahí sí, depende de la disposición del creyente. Dios está decidido a que usted y yo, en el momento que nos acerquemos, nazcamos de nuevo. Ya Él proveyó los medios. Ya decíamos, Cristo, el Espíritu Santo, Él, la Biblia, la palabra, Él ha proveído el medio. Pero depende de mi disposición. Porque si yo soy un cristiano y sigo a Jesús, pero hago reservas para mí, yo tengo, disculpe tomar esta comparación, no creo que sea el caso tuyo. Yo tengo 2 mujeres, o usted tiene 2 mozos, y que llega Jesús, y Jesús le dice, bueno, ahora te toca tener un solo mozo y una sola mujer. Entonces, si usted ama a Jesús y quiere andar como Dios quiere que usted ande, agradarle,
debe tomar una decisión. Así es. Pero usted podrá durar toda una vida llevando una vida desordenada, Dual. una vida dual, y Dios no va a actuar así. Porque no está sujetado a una verdad. La verdad es una sola. No existen varias verdades. Hoy existen miles y miles de religiones. Y yo no estoy en contra de las religiones. Ya. Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Ya. Y eso es algo que, de cierta manera, hasta se puede hasta creer en cierto punto. Ya. Porque es que Dios no viene por religiosos. Así es. Y es el caso de Nicodemo. Por eso es que Jesús confronta a Nicodemo. Nicodemo, tú eres un religioso. Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres un seguidor de Dios. Y conociendo la ley. Conoces la ley, conoces la Torá. Y me viene... Y al sentir esa confrontación, Nicodemo se vio que él no había nacido de nuevo. Obvio. Él había tenido también muchos tropezones Una vida religiosa. que él no, tal vez no lo había manifestado, no lo veían sus otros compañeros fariseos, pero que él para sí se había dado cuenta de que le faltaban muchas cosas, ¿cierto? Entonces, tal vez es la condición de nosotros, ¿verdad? Tal vez pensamos que estamos haciendo, evangelizamos, caminamos, vamos, hablamos y decimos a todo el mundo, pero tal vez muchas obras de la carne aún no hemos sepultado. Y como decía nuestro pastor, tiene que haber una disposición de parte nuestra para que eso se produzca en cada uno de nosotros. Así es, como dice mi hermana Odilia, debe haber una disposición, pero también es muy importante que lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento y el sello del Espíritu Santo? La diferencia no es demasiado exagerada. La diferencia es que el nuevo nacimiento, me decía, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento y el sello del Espíritu Ya Santo? decíamos que el nuevo nacimiento es un renacimiento espiritual. Somos pasados de muerte a vida. Ok. Y el sello es la garantía. La palabra aquí, garantía, nosotros... Como aquí tiene la escritura de la morada. O sea, son dos cosas que se tienen que manejar en términos diferentes. Ajá. Sí, en términos, por decir, en otro tipo de términos, No ¿verdad? se pueden mezclar la una. No se pueden mezclar, porque podríamos decir aquí, yo quiero hablar un poquito aquí de esto sobre el Espíritu. Se puede decir, el Espíritu Santo es conocido como el sello, el depósito, el sello y las arras. La palabra arras en los corazones de los cristianos. De acuerdo a 1 Corintios 1:22, podemos leer algún texto. Yo quiero que ustedes que tienen Biblia allí, pueden leer 2 Corintios 1:22. Otro puede estar leyendo 2 Corintios 5:5. Y otra persona puede estar leyendo Efesios 1, versículos 13 y 14. Y Efesios 4:30. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ya vio? Las arras. O sea, las arras. Aquí se habla del sello. El sello. Ya. Y Efesios 5, en 2 Corintios 5:5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ya vio? Ha sido Dios. Es el Señor. Es el Señor. Ahora, si miramos Efesios 1, versículo 13 y 14, ¿qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Uh-huh. De la promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Vamos aquí, Efesios 4:30. Mire lo que dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, entonces mire, ese es el sello, es la garantía que soy yo de Dios.
Pero si yo lo contristo, ¿cómo lo voy a contritar? Pecando. Así es. Bien. Te voy a dar una listica, murmurando, criticando, hablando mal de los demás, fornicando, adulterando, siguiendo Robando. idolatría, robando, estafando, echando mentiras, ¿sí? Llevando una vida cristiana dual, fingida. Eso contrista al espíritu, porque no están dando la verdad, ¿sí? Y por eso es que se nos da un sello. Ahora, ¿para qué se usa un sello? Para marcar, para apartar, Para para mostrar la designar. legitimidad de, La de algo. legitimidad de un documento. Ya, un sello. Ahora, si Dios pone un sello, ¿habrá alguien que rompa un sello de Dios? ¿Ah? No. No. No, entonces, el sello es la garantía de nuestra salvación. Y el nuevo nacimiento es el renacer espiritual. Ya. Por eso que ambas cosas tienen que estar presentes en la vida de un creyente. Aunque no son las mismas, sí son dependientes la una de la otra, Es porque correcto. el nuevo nacimiento da demostración que tenemos el sello del Espíritu Santo Es que nos correcto. impide pecar. Exactamente, nos lleva, va como que agarradito de la mano. Exacto. Ya. Y eso es muy importante. Porque, ahora, hay que entender aquí que esto de pronto lo estaremos tratando en el próximo programa, que tenemos otro próximo programa sobre este tema. Y es que mucha gente creen que el sello es hablar en lengua. No. Hablar en lengua es un don, Una manifestación. una manifestación. El sello es la garantía de que tú eres hijo de Dios. Ya. Hablar en lengua es un don. Y algunos confunden el nuevo nacimiento con hablar en lengua. No, eso es un error. Hay muchas personas que han nacido de nuevo y sin embargo no tienen hablan el don de lenguas. Apuesto, porque no tienen un don. Pero por sus frutos dan muestra Dan de fruta de que que son hijos han de Dios. nacido de nuevo. Amén. Amén. Ah, pero son hijos de Dios. Entonces, esa parte es una parte muy esencial. Porque es que la gente dice, no, si yo, más, hay algunas doctrinas que hasta imponen que tiene que hablar en lengua para ser bautizado. Y santo Dios, si es un don de Dios, si a Dios no le pase darle usted un don de sanidad, ¿cómo lo va, cómo usted lo va a imponer a otra persona? Es como un cristiano, ¿no? Yo, por ejemplo, hay cristianos que dicen, yo no compro droga, yo no compro medicina porque yo creo que Dios me va a sanar, y queremos implantar esa cosa a los demás, y a cada cual le da lo suyo. Algunos son sanos por fe, otros no tenemos esa fe para ser salvos, y eso no quiere decir que no seamos hijos de Dios, sino que Dios a cada cual le dio su grado de fe, Su grado de fe. y su medida de fe. Eso hay que entenderlo así. Amén. Amén. Con respecto siguiendo la misma línea del tema, pastor, ¿cuál es el carácter del nuevo nacimiento? Bueno, el carácter del nuevo nacimiento es muy interesante. Porque ya estamos hablando del fruto. Del fruto. Cuando ya se manifiesta el carácter del nuevo nacimiento, se está manifestando, por decirlo así, el fruto de un hijo de Dios. Ya. Por lo menos hablando un poco del carácter, el fruto. Jesús dijo, mira, allí que vean predicando bonito, ese es mi hijo. No. Allí la que vean cantando bonito, esa es mi hija. Y allí que vean que el pastor que tiene la iglesia en la esquina, ese es mi hijo. No es por obra. Jesús dijo bien claro, por el fruto. Entonces, cuando un cristiano anda, se le manifiesta el fruto del Espíritu, tiene el carácter de Cristo. Ya manifiesta el carácter de Cristo. Y vamos a mirar un poquito acá. Vamos a mirar un poquito acá. Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo, por decirlo así, vamos a leer el versículo
16, 15, del 15 en adelante. Pero si os mordéis y os Dice, digo, verso 16, digo pues, 16. Andad en el espíritu. sí, No os satisfagáis los deseos de la carne. ok, si yo ando en el espíritu, ya estoy dando un carácter, estoy dando la manifestación de que soy un hijo de Dios, porque ya no ando en la obra de la carne. Cuando yo, o usted, o cualquiera de ustedes, amados hermanos y amigos que nos están observando en esta preciosa tarde, cuando usted o yo ya hemos experimentado ese nuevo nacimiento, las obras de la carne Han muerto. tienen que morir. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana. Y ya yo no voy a estar peleando con Dios, por favor. Ya yo no estoy peleando con Dios, que es que yo quiero hacer esto y esto, no. Recuerda que ya cuando tú andas en el Espíritu, ya tú no puedes hacer tu voluntad. Primero porque Dios te ha redimido. Dos, Dios te ha hecho renacer de nuevo. Y si Dios te ha hecho renacer de nuevo, es porque tiene un plan para tu vida. Y ese plan de tu vida es para que el fruto permanezca. Eso lo dice Juan, para que vuestro fruto permanezca. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo, las cosas que yo quería hacer, las cosas que a mí me agradaran, que a mí me agradan, o me agradaban, ya las dejé de hacer para agradar a Cristo. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no hace su voluntad, Así es. sino está sometido a la voluntad de Dios y manifiesta el carácter. Mire lo que dice el versículo 23, 22, ahí mismo. Mas el fruto del Espíritu es amor, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. o sea, mire eso, ya se está manifestando que el carácter de Cristo Amén. en el creyente. Ya. Es más, si usted lee el verso 24 allí, ¿qué dice el verso 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si yo quiero andar en mis pasiones y en mis deseos, no estoy dando fruto No. que he nacido de nuevo. Si yo quiero llevar una vida bohemia, una vida desordenada, la congregación soy el picaflor, pico para allá, quiero llevar una vida sexual desordenada, no solo con mujeres en la calle, sino con tu propia esposa o con tu propio marido, ten cuidado, que no se está dando la manifestación del fruto del Espíritu. Andas en la carne, todavía quieres satisfacerla sobre la carne, y si tú quieres alimentarla sobre la carne, no estás alimentando, no estás nutriendo tu vida espiritual, sino que más bien te estás alimentando para una condenación eterna. Así es tan interesante y tan necesario a toda nuestra amada audiencia que se está conectando en este preciso instante. Les estamos hoy trayendo un tema titulado El Nuevo Nacimiento, aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, desglosándole, dándole profundidad al tema. Y pastor, surge una pregunta más y es, ¿puede entonces una persona ser salva sin haber nacido de nuevo? No. Jesús fue enfático cuando le dijo a Nicodemo, si no nacieres ¿Del agua? del agua y del Espíritu, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino del cielo. Esto es Radical. Esto no es que yo pongo la hipótesis, bueno, y entonces que estaba en la cruz al lado de Cristo cuando lo crucificaron, él no habló en lengua, no, aquí no vamos a hablar de eso. Aquí no vamos a comparar un acto de soberanía de Dios en el momento, porque obvio Jesús sabía que ese hombre ya no iba a descender a la cruz, pues estaba condenado a muerte, pero en el último recurso él alcanza, se arrepintió, y Dios conoce los corazones y los pensamientos. Pero tú, que me estás mirando en esta tarde, si tú sabes que es necesario nacer de nuevo,
Pues Jesús le dijo a Nicodemo, te digo que os es necesario nacer de nuevo. Porque sin el nuevo nacimiento espiritual no podemos entrar en los cielos. El reino de los cielos no es material. El reino del cielo es totalmente ¿qué? Espiritual. El Dios con quien va a tener una relación en el cielo, donde Dios nos, cuando estemos con el Señor Jesucristo es que espiritual. Dios no tiene relación con un hombre carnal. Y el cielo no hereda nada corruptible. Es correcto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanas y amigos que me estás escuchando. Hoy en día hay personas que hablan lengua y sueltan una profecía y dicen cualquier cantidad de sandeces. Y a mucha gente que no tiene, por decirlo así, el discernimiento del espíritu, le da credibilidad a una profecía. Puede ser el mismo diablo que le está profetizando. Por eso que no se le puede escuchar profecía a una persona que no haya nacido de nuevo. Porque usted puede estar siendo aconsejado por el mismo que diablo. Y lo puede llevar usted a condenación, a cometer errores, a cometer fallas. Quiero decirte algo. Hace unos años atrás, yo tuve un problema, precisamente. Tuve un problema dentro de la congregación donde estaba pastoreando, porque escuché muchas profecías, y yo no estaba maduro, yo no estaba experto, por decirlo así, en el tema de lo que le estamos hablando hoy, y cometí un error, porque me dejé guiar por ese tipo de sueño, por ese tipo de profecía, que simplemente era un propósito del diablo, porque si hubiera sido de Dios, las cosas no hubieran sucedido como sucedieron. Entonces creo que esto me da como que una experiencia para hablar de que una persona que no ha nacido de nuevo, no podemos escucharle una profecía y darle veracidad como la profecía de un hijo de Dios. Recordemos que el que es nacido del Espíritu es guiado por Dios, y Dios no va a guiar a una persona a profetizarle una mentira, una falsedad. Dios siempre te va a guiar a la verdad, a lo que Él le agrada, y te va a llevar a la verdad, para que un día estés con Él. Amén. Amén, así es. Sabemos que la persona que ha nacido de nuevo tiene una relación con Dios, es una persona espiritual. ¿Y puede una persona de estas, después de haber nacido de nuevo, volver otra vez atrás? Puede pecar. El hecho de que haya nacido de nuevo puede pecar. Es que una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Todos cometemos errores. Por muy espiritual que tú creas o nosotros creamos, cometemos errores. Porque dentro de nuestro contexto, humanamente, somos débiles. El único que nos hace fuerte es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos, hemos nacido de nuevo y buscamos esa llenura del Espíritu, Él nos va a mantener, Él nos va a guiar. Controlado. Nos va a controlar, como el borracho cuando el alcohol lo domina y tambalea, pero no se cae. Y va controlado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo lo sostiene, lo controla, lo maneja. Al que es lleno del Espíritu. Lo lleva lleno. Por eso es necesario la llenura del Espíritu. Pero si yo dejo de buscar esa llenura, porque la llenura del Espíritu Santo, es correcto, la llenura del Espíritu es continua. Tú tienes que, en la mañana oraste, a las 4, el alimento espiritual. Es correcto, leíste la Biblia, hiciste una vigilia, hiciste un ayuno, lectura de la palabra. Lectura, un devocional, te pusiste de acuerdo una semana, 2 semanas, 15 días, qué sé yo, 21 días, ayunar el ayuno de Daniel, como lo quieras buscar, pero ahí dentro de ti una intención de llenarte del Espíritu, Dios te va a mantener para caída. Dice que cuando estamos controlados, llenos del Espíritu y controlados por el Espíritu, Satanás no nos puede tocar. Quiero que miremos 1 de Juan 5:18. Quiero aportar un poquito aquí en esto, que el buscar a Dios, pastor, y amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, no es algo que emocionalmente tenga que estar presente. No es que yo hoy tengo ganas de orar y yo voy a orar porque tengo ganas de orar.
es una decisión constante. Ya Buscar eso esa llenura del eso lo Espíritu vamos a Santo. desarrollar más en el próximo programa. Son Que vamos a temas vamos a tocar muy hermoso. edificantes para estos tiempos. Así es. Amén. ¿Qué decíamos primero Juan 5:18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, No practica, no dice que no peca, sino que no lo practica. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces, podemos pecar. Una persona recién nuevo puede pecar. En cualquier momento puede pecar. Pero el problema es que se quede en el pecado. Hay personas que caen en pecado adulterio y no vuelven más. Se quedan allí, se habitúan allí y se arraigan allí. Personas que caen en cierto tipo de inmoralidad sexual como la O lo hacen deliberadamente. Es correcto, la masturbación, lo hacen. La lascivia, el robo. Exacto, Pornografía. Se habitúa a eso. Y eso es una vida habitual. Ya. Cuando una persona se habitúa a este tipo de vida, está demostrando que el nuevo nacimiento por allí, No, está siendo dominado por las obras de la carne. por las obras de la carne. Y ahí no está. Ahora, esto es complejo. Romanos 8:9 esto es con la Biblia, señores, porque por eso llamamos el tema a la luz de la palabra. palabra. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es cristiano. Oiga, y eso, yo pienso que eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Fue un cara a cara. Tenía el verbo, la palabra ahí mismo enfrente, hablándole, y con un espejo, y se miró a sí mismo y dijo, wow, yo no he nacido de Yo nuevo. creo que me toca duro ahora. Ya. Entonces Nicodemo se quedó, wow. Y por eso que, ahora mira esto, que la persona que no nace de nuevo no tiene la capacidad para recibir el rema, La iluminación, la de la iluminación palabra. de la palabra de Dios. Y si no recibe esa iluminación de la palabra, no tiene la capacidad de ponerla en práctica. Nada. Porque puede estar leyendo, sí, yo estoy leyendo la Biblia, pero siguen en la misma conducta Yo leo- por cuanto no han recibido esa iluminación para ponerla en práctica. Usted escucha personas, yo abro la Biblia en el Salmo 91. Ajá, Es más, me sé el Salmo 91 de memoria. sí, Y señor. otro dice, me sé el Salmo 23. Y usted escucha personas. No se trata de que tú sepas el Salmo. Es hermoso que lo sepas de memoria. Qué hermoso, bello. El problema es que tú pongas en práctica lo que dice ahí. Así. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces hay que habitar. ¿Dónde? Bajo el abrigo. O sea, cuando habla abrigo, bajo la protección de Dios. Amén. Y Jehová es mi pastor. quiere decir también sometido a su voluntad. A su voluntad. Entonces, no, yo soy hijo de Dios, pero yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque yo quiero otra cosa. Yo quiero. Y es que hay una lucha en mi interior. Y Dios sabe. Y Dios sabe que Nos justificamos a nosotros Dios mismos. Dios sabe, Dios lo sabe. Pero el yo, ese yo tuyo, tienes que bajarlo del trono Amén. y montar a Cristo en el trono. Amén. Amén. Para que el Espíritu Santo Muy importante. sea el Señor en el trono de tu corazón. Así es, porque hay muchas veces que escuchamos comentarios de pronto, pero es que Dios me habla a mí, aunque yo estoy en mi condición de pecado practicando, no como ya el que peca deliberadamente, el que es consciente de lo que está haciendo, pero aún así dice que Dios le habla en su infinita misericordia, el Señor aún le mantiene con vida, entonces es como una especie de seguro salvavidas, ¿cierto? Que toman y para seguir adelante. Esa es una mala interpretación. Ya. Dios, para hablarle a sus hijos, tiene que ser espiritual. Porque es que Dios no se comunica con carne. Dios con carne no quiere nada. Amén. Perdón, pastor, o podría hablarles para corregirles. Sí puede hablarle por la palabra, O sea, como corrección. pero hablarle intuitivamente, o sea, hablarle por intuición. Interiormente. O sea, interiormente. Eso es muy difícil. Porque si está en esa condición y oye voces, ya no es Dios que le está hablando. Porque vuestros Es el pecados diablo. hicieron Es apartar el Satanás. rostro. Es correcto. Es Satanás quien le está hablando. Amén. Y está, porque es que hay tres voces.
Que este tema lo vamos a hablar nosotros también a la luz de la palabra. Las tres voces. La voz de Dios, la voz mía y la voz del diablo. Así es. Y mi voz muchas veces puede sonar como la voz de Dios. Sí. Puede ser mi voz o puede ser la voz del diablo. Sí, recordemos que David tuvo un problema de eso, se lo vamos a estar hablando. David pensó que había sido Dios quien le había mandado a censar el pueblo. Ya. Y no fue Dios, fue Satanás. Amén. Ya. Es más, el profeta le dijo, mi señor, no hagas eso, mire. Y no, el rey convino y él se hizo porque, obvio, era el rey, la palabra del rey Prevalecía por encima de cualquier ya. cosa. Pero fue Satanás quien lo mandó a censar el pueblo. Luego David reconoció el pecado. Y Dios le dijo, bueno, te voy a poner tres cosas para que escojas, pero de esta no te vas a salvar. De que la pagas. Y usted sabe la historia que más adelante estaremos hablando de ello. Este tema, pastor, está picante. Este tema es tan interesante que sé que a ustedes también ahí en casita le está sacudiendo y están viendo a ver qué es lo que está pasando para el día que venga el Señor, el día del rapto, arrancar y estar sentados. Pero hay que tener en cuenta lo que acaba de decir. Amén. Hay que tener muy bien claro que el día que el Señor venga habrán sorpresa. Habrán sorpresa. Igual sí, que señor. Nicodemo, que creía que la estaban dando bien, que estaban dando, se creía el religioso, el importante, y no había nacido de nuevo. Nada. Y Jesús lo excluye. Amén. Si tú no naces el rey de nuevo, no hay reino para ti. Así es. Bendito sea Dios. Estaba fuera del paquete. Qué frustración para Nicodemo en ese momento. Pero también qué agradable que el mismo rey, el mismo Señor, el mismo rey de reyes, lo confrontara. Lo instruyó para que enderezara. Se enderezara. Tuvo misericordia de él. Nicodemo, Jesús tuvo misericordia de Nicodemo. Amén, amén, amén. Sí. Ahora, a través de del lazo y de esta línea que se lleva, pastor, ¿qué consecuencia enfrenta una persona que no ha nacido de nuevo? Una persona que no ha nacido de nuevo, todavía las obras de la carne permanecen en él. Vamos a mirar los textos. Ahora, ¿qué consecuencia enfrenta esta persona? Vamos a un contexto. Por eso decimos, ¿cómo se llama el tema? A la luz A de la la luz de la palabra. palabra. Entonces, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, 8, versículo 1. Romanos 8, verso 1. Verso 1. Vamos a estar leyendo un poquito más adelante. 8, verso 1 dice. Del 1 en adelante, sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Para Jesús. los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. O sea que el que no está en Cristo está condenado. Está condenado. Sigue leyendo. Santo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sigue leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, Sí. sino conforme al Espíritu. Siga. Porque los que son de la carne no piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sigue leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida Entonces, y paz. aquí está la respuesta. Si yo ando en la carne, hay condenación. Permanezco en mi pecado. Permanezco en mi pecado. Hay condenación. Ahora, si ando en el Espíritu, tengo vida. Sigue leyendo un poquito más, un poquito más. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, no puede agradarlo. ¿Cómo te vas a acercar tú al reino de los cielos si Dios no te ha agradado contigo? Sigue leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ok, entonces date cuenta de esto. Si no hay un nuevo nacimiento, hay una condenación. Hay una condenación.
hay una condenación, la cual tiene que usted en esta tarde hacerse como un autoexamen. En el sentido de que si usted lleva una vida desordenada, si tú eres de esos que danzas, bailas en la iglesia y profetizas y llevas una vida desordenada, no es el Espíritu de Dios que te lleva a vivir esa vida. Ahí está así, el enemigo te está engañando, porque hay que ser totalmente una persona espiritual para poder tener una relación con Dios. Ahí cabe, o eres frío o eres caliente, pero a término medio, Nada, Dios no quiere nada con los términos medios, ni 50-50, ni Nada. nada. Quiere o eres o no eres. Es correcto. O eres o no eres. Porque usted escucha personas, no, Estoy en el proceso, yo, por decirlo así, yo estoy en el proceso, continúo en el proceso. Y Dios me tiene que quitar, como si fuera una obligación de Dios hacerlo, y no una disposición del ser Dios tiene humano. que venir del cielo y quitarte las malas palabras. Dios tiene que venir del cielo y decirte, mira, no fumes cigarrillo, que es malo. No consumas droga, que es malo. No enamores a mujeres ajenas, que es malo. O sea, Dios tendrá que venir, ¿no? Dios nos corrige esto a través de la palabra. Sí, Señor. Cada vez que escuchamos un sermón, Él nos confronta con la palabra. Sí, Señor. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que recibir la palabra implantada del Espíritu. Por eso es que es muy interesante que donde tú te reúnas, se hable palabra de Dios. Que se le diga al pecado, pecado. La verdad a la verdad. Y no llevar una vida cristiana fingida. Porque si llevamos una vida cristiana fingida, estamos en condenación. Y a Dios no lo podemos engañar, Él no puede ser engañado. ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿O quién se podrá Nadie. esconder de los ojos del Señor? Bueno, yo le voy a invitar a usted, hermano. Usted sí puede engañar a Dios. Váyase allá a lo profundo del mar y escóndase allá, que Dios no llega allá. Dice que aún allá está Él. Bueno, usted váyase para allá, ¿para dónde? Donde vaya. Donde vaya a ¿A estar dónde los iremos ojos de del su Señor. presencia? Aquí que estamos en nuestra República, Colombia, tenemos, creo que una de las alturas más grandes del mundo, que es Pico Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vayámonos para allá, porque allá de pronto Dios no va porque hace mucho frío. Ay, ¿Será A que donde tú estés, porque Él es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Así es, damos gracias a Dios porque nos ha permitido en esta tarde estar trayendo este tema de gran importancia. Te invitamos a que nos escribas todos tus comentarios. Si de pronto tienes alguna necesidad puntual acerca de un tema que desees ser tratado, nos puedes escribir al correo iglesiaencounterwithgod@hotmail.com. También estamos en YouTube. Puedes entrar y mirar todas nuestras programaciones, todos nuestros programas. Hoy hablamos acerca de el nuevo nacimiento, el programa a la luz de la palabra. Y pues ha sido de gran edificación, pastor, para nuestras vidas, sé que para todos nuestros oyentes, y la palabra de esperanza para ti que estás en casa es que aún hay tiempo, aún puedes entregarle tu corazón y tu mente a Jesucristo para que Él obre este milagro del nuevo nacimiento en ti y puedas ser beneficiario de esa salvación que tanto estamos anhelando y esperando en el Señor. Hay un punto, Pastor Hernán, que quiero que tratemos, y es por qué Jesús habla este tema tan directamente con Nicodemo y no lo habla con otras personas. De pronto no sé si será por el nivel de Nicodemo. ¿Por qué no lo habló con otros como lo habló con Nicodemo? No, Él lo habla para todos. Obvio, tú y yo, este mensaje nos está hablando a todos. Amén. Ya, Amén. no solo a Nicodemo, sino que Jesús se va directamente, tangentemente a Nicodemo, porque Nicodemo conocía la ley, conocía la palabra. Ya, como muchas personas piensan que
el hecho de que yo conozco la Biblia, la palabra de Dios, ya yo soy salvo, que yo esto, no. Nicodemo conocía la ley y tenía ese gran error que pensaba que de pronto ya tenía la salvación asegurada, pero era totalmente lo contrario. Por eso Jesús lo confrontó de inmediato. De pronto Nicodemo esperaría que Jesús pusiera alfombras rojas y azules y le hicieran una corte marcial. No sé, en el tiempo griego era que le hicieran una parucía. Una parucía de bienvenida. Doctor Nicodemo y tal. Jesús le dijo, mira, aquí no es necesario hacerte una parucía, Nicodemo. Aquí es necesario. Tú tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino del cielo. Es su persona. Y, hermana Miriam, lamentablemente, podríamos decir ahora que en estos últimos tiempos hay muchos Nicodemos dentro de la iglesia. Desafortunadamente, que eso lo vamos a estar tocando en el próximo tema, que vamos a tocar un tema que yo creo que tiene ahí el último tema. Sí, vamos a estar ¿Cómo se llama? hablando acerca de cómo puede un ministro ejercer el ministerio como tal sin haber nacido de nuevo. Vale, ese es el tema que Ahora vamos te a tocar. invitamos a que no te... Ese tema no te lo vayas a perder en la próxima programa, porque vamos a desglosar. ¿Puede un ministro sin nacer de nuevo Ejercer un ministerio? Eso da mucha tela que cortar, señores. Y hoy hay centenares, miles de ministros que las iglesias han sido destruidas por tener líderes que no han nacido de nuevo. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo programa. Decíamos... Pastor, hablando acerca de los niños, se ha escuchado muchos puntos de vista donde se piensa que los niños no necesitan hacer nada para alcanzar la salvación o el nuevo nacimiento. ¿Puede darse en los niños este mismo proceso? Sí, los niños tienen que venir a Jesús. Eso de que los niños no tienen conciencia de pecado, que ellos a X edad es que pueden elegir lo que quieren o deciden. No, eso no está contemplado en la Biblia. Los niños tienen que venir a Jesús. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, dejad los niños venir a mí. Y no se los impida. Y no se los vaya a impedir. Ahora, ¿por qué? Creo que es Proverbios 22:6, algo así. Instruye al niño. Tenemos que leer la Biblia, porque estamos en el tema a la luz de la palabra. Es lo que dice la Biblia, no es lo que yo pienso, lo que yo creo. 22:6. ¿Qué dice? Instruye. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ok, mira eso. Entonces el niño tiene que ser instruido. Para yo nacer de nuevo, yo tengo que ser instruido. Jesús le dijo a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado. Ya, entonces el niño tiene que ser instruido. Uno, ¿por qué el niño tiene que llegar a nacer de nuevo? Porque viene de una simiente pecaminosa. En el libro de los Salmos 58, versículo 3, a la luz de la palabra. Salmo 58, versículo 3. Mire lo que dice la Escritura. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Sí? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok, ¿ya vio? Entonces, nacen con una simiente pecaminosa. Totalmente pecaminosa. Ahora, si nosotros miramos un relato o hacemos una conjetura, ¿cuántos niños se salvaron en Sodoma? Ninguno. ¿Aparece que algún niño se salvó en Sodoma? ¿Cuántos niños se salvaron cuando Saúl... cuando los de Amalek? Los de Amalek. Ninguno. ¿Cuántos niños se salvaron cuando Herodes mandó a matar a los niños? No, ninguno. Solo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos niños se salvaron cuando la rebelión de Coré? Dice que aún los de pecho también sí, se los tragó la tierra. Entonces eso nos muestra, señores. Ya. Ahora, otra pregunta, ¿cuántos niños se salvaron en el diluvio? Ninguno. No registra. No registra. Entonces, eso nos muestra que los niños tienen una
naturaleza pecaminosa. Y como tal, por eso es que en Israel, en la Torá, está establecido, enseñarás la Torá o la palabra al acostarte, al levantarte, yendo en el camino, al acostarte, las escribirás en los postes de la casa, ¿sí? En los linteles de la casa, en la puerta, en los portales. O sea, ¿para qué? Para que los niños en todo momento se fueran memorizar. familiarizando con el texto sagrado. No vamos a pensar que no, que el niño yo le he hecho un chorrito de agua y ya se salvó. No, eso es un error. Eso es un error. Totalmente error pensar de eso. Por eso los judíos hacen mucho hincapié en enseñar e instruir a los niños desde muy temprana edad. Desde que están pequeñitos son llevados al rabino, a la escuela, para que aprendan a sus padres como sacerdotes y cabeza. Aún Jesús, dice que Jesús se le perdonó a María José y no lo encontraron en el templo a tercer día. Y era un niño y estaba aprendiendo de quién, de los doctores de la ley. Esa persona que dice que no hay que estudiar la Biblia, esa es una total ignorancia. Bueno. Ya, entre más ignorante seas tú de la Biblia, estás más expensa a que el diablo te destruya y te lleve al infierno. Gracias, pastor. De antemano le decimos gracias y sé que a mis amados hermanos allí donde están en sus casitas están con esa lupa encendida y la lumbrera encendida, atentos a este tema, que nos ha sido de vital importancia para no dejar ni descuidar a nuestros pequeñitos, ni a nuestros adolescentes, ni aún nuestras vidas espirituales. Pero quería hacer una pregunta, pastor. ¿Qué quiso decir el Señor con la frase, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios? Cuando una persona no nace del agua y del espíritu, está ciego. Está ciego. No ve. O sea, esta persona no puede ver en el mundo espiritual. Está totalmente ciego. Está vedado. Está vedado. Porque es que cuando yo nazco del agua y del espíritu, entonces cuando mis ojos nazco del espíritu, tengo un renacer espiritual. Ahora, tengo que renacer, ¿por qué? Porque ya decíamos en Génesis, Satanás le hizo creer a la mujer que no moriría, y realmente Adán no murió. Físicamente no. Pero espiritualmente murió. Entonces, para Dios establecer una relación personal con él, tienes que nacer de nuevo. Entonces, en este caso, de acuerdo a la pregunta que tú haces, cuando una persona no del agua nace del agua, cuando se habla aquí del agua, de agua, no de él. Si usted lee el texto, no de dice agua. de él, dice de agua y del espíritu. Amén. Se refiere, el agua en la Biblia tiene mucha simbología. El agua simboliza la palabra de Dios, el agua simboliza purificación, limpieza, limpiamiento, lavamiento, etcétera. ¿Ya? Y del espíritu se refiere a que hay que renacer espiritualmente. Si no hay ese renacimiento, no hay vida. O sea, que tiene que producirse un lavamiento y purificación a través de la palabra. Como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Y del espíritu, cuando dice el Señor, de agua y del espíritu. Del espíritu es que si tú no andas, si tú o yo no aprendemos a llevar una vida, a andar en el espíritu, las personas que no andan en el espíritu no son cristianos. No son hijos de Dios. Porque no andan. Son religiosos. Son religiosos. Son naturales. Son naturales. Y Dios con el hombre natural le habla para corregirlo. Pero no le habla, o sea, como para darle un esparcimiento, una visión espiritual. Porque no le va a entender. Por No, su propia de ninguna manera. no le va a entender a Dios porque Dios es espíritu. Él es espíritu. Entonces eso hay que entenderlo, que una persona que no haya renacido el espíritu. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, cuando una persona no renace del espíritu, está muerto espiritualmente. Y si está muerto, Cristo no te ha dado vida. Y si Cristo no te da vida, tú no tienes vida eterna. No. Entonces, es como después decimos, ¿cómo sería la palabra? Demasiado
importante, De vital importancia. de vital importancia. Nacer del agua o de agua y Y de de espíritu. espíritu. Algunas creencias creen que nacer del agua Es bautizarse. es echarse un chorrito de agua en la cabeza o algunas personas dirían, yo la pila última al bautizarlo ya nací de nuevo. ya nací de nuevo. Es un simbolismo. Pero nacer de nuevo en la práctica es llevar una vida andando en el espíritu. Amén. Amén. Amén, Así es un tema que puedo sentir en mi espíritu que está tocando a muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y pues queremos animarle, queremos traer estos temas para edificación y para todo aquel que se encuentre de pronto en una situación de desánimo, que de pronto ha recurrido mucho en el pecado, que ha estado ahí como amarrado con cadenas, para que crea en el Señor Jesucristo, que crea que en Cristo podemos ser libres y que el Señor puede producir este nuevo nacimiento en nuestras vidas siempre que estés dispuesto. Aún hay tiempo, hay oportunidades de Dios para ti que me estás escuchando y para todos y cada uno de nosotros, porque el reino de los cielos espera por nosotros. Y quiero, pastor, bueno, finalizar esta ronda de preguntas del conversatorio con algo que me llama mucho la atención, y es mi amigo el Espíritu Santo. ¿Qué tanto puede influir este Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para producir este proceso del nuevo nacimiento? Si no hay un renacimiento del espíritu, no hay vida. El espíritu es la vida del creyente. Pero no estamos hablando de ese recibimiento del espíritu, por lo menos llevar una vida cristiana emocionalista, que vamos a hablar de las emociones en el próximo tema, que vamos a tocar una parte dentro de eso y van las emociones, sino que la vida del espíritu, podríamos decir, es tener ese reencuentro. Si ese reencuentro, repíteme la pregunta. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el proceso del nuevo nacimiento en el creyente? No es todo. Si no hay ese reencuentro con Dios, no hay vida. Sucede, pastor, perdón le interrumpa, que hemos creído, o por mucho tiempo se tuvo la concepción de que era simplemente aceptar a Jesucristo, hacer una oración de fe y listo. Pero hemos entendido a través de la palabra, a la luz de la palabra, que se necesita una conversión, un nuevo nacimiento para poder de verdad entrar al reino de los cielos. Sí. Bueno, ya de pronto aquí hay alguna cosa que vamos a darlo como unos pequeños matices para el próximo programa. Porque para darle desarrollo a esto, tendríamos que primero pensar de que si no hay ese reencuentro espiritual, no hay vida. Y yo no puedo dar vida si no tengo vida. Así es. Amén. Si yo no tengo vida espiritual, yo puedo estar de pronto quebrantado de salud, podemos estar quebrantados de salud. Pero si tenemos vida espiritual, estamos dando vida. Ya. Porque está quebrantado de pronto, se quebranta de pronto la parte física, pero la parte espiritual está ahí, latente. ¿Ya? Y hoy El en día, Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas. en todo, ¿Por qué? Porque Él nos redarguye, nos confronta. nos exhorta, nos enseña, nos guía, nos direcciona. Entonces, son muchas cosas pero para, como decía, hay que ir un matiz, porque hay que aplicar algo más, porque ahí vamos a tocar primero, para que el Espíritu Santo empiece a redarguir, a guiar. Hacer estas cosas. Debe haber en nosotros un libre albedrío, que se lo voy a tocar la próxima semana. Una disposición. Ya, Amén, una amén, disposición. amén, Claro que muy sí. importante, muy bueno, muy interesante. Te damos gracias a ti, amado hermano, amigo que nos estás viendo en tu casita, acompañado de tu familia, o aún estás solo en tu oficina. La invitación
Sí, y algo muy interesante. Si hay alguna pregunta, que nosotros te la podemos responder ahora. Gloria a Dios. O escríbenos allí al Messenger, escribe el correo y allí te estaremos dando respuesta a sus de acuerdo inquietudes. a la palabra de Dios y a tus inquietudes. Por decirlo así, en la parte que te podemos aconsejar, nuestra hermana Mire tiene algo muy importante, o el hermano, perdón, el camarógrafo tiene una pregunta. Surge una pregunta de una hermana que nos ve, Marieta Morales, pregunta: ¿se podría decir que el sello del Espíritu Santo es el respaldo para el creyente? Sí, sí, puede ser parte de respaldo, pero ahí tenemos que hablar un poquito de la parte del compromiso, porque de pronto ya me voy a adelantar un poquito a la semana que viene. María y Marta eran dos hermanas, recibieron a Jesús, recibieron la misma visita, el mismo lugar, la misma hora. Sin embargo, María se dedicó a Jesús y Marta no. Entonces, si yo me dedico a Jesús, obvio, Jesús dice que Él honra a los que le honran. Pero yo puedo recibir a Jesús, pero me dedico a mis quehaceres, me dedico a mis negocios, me dedico a mi vida. Estoy interesado en lo mío, en mis sueños, en mis metas, en lo que yo quiero. Entonces, habrá problemas, porque Jesús no podrá respaldar a alguien que no esté comprometido con Él. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente, no sin antes darle las gracias al Padre Celestial por permitirnos llegar hasta sus casas a traer este tema de gran edificación. Todas las preguntas que quedaron allí en el ambiente, te invitamos a que las escribas, el correo iglesiaencounterwithgod@hotmail.com, nos puedes escribir en el Facebook, nos puedes encontrar también en YouTube. Puedes colocar todas tus inquietudes, tus necesidades de oración, tus peticiones, que con gusto estaremos para atenderte y para estar brindándote esa ayuda pronta y oportuna, porque sabemos que son tiempos en los que vamos a estar necesitando mucho de la palabra, de esa palabra que venga dirigida por el Espíritu Santo, que venga con ese rema y esa claridad para producir transformación en nosotros. Entonces, queremos invitarte a que nos acompañes en nuestra próxima emisión del programa A la Luz de la Palabra. Nuestras hermanas, complacida con ustedes por estar en este lugar, mi pastor Hernán, también complacida con usted, y pues no siendo más, nos despedimos dejándoles una preguntita en el aire para que vayan desde ahora ahí escribiéndonos. ¿Puede una persona ejercer un ministerio público sin haber nacido de nuevo? Ustedes nos dirán. Qué pregunta esa. ¿Sabe una cosa? Que me está dando hasta miedo de estar en el próximo programa. No, de ahí nadie lo baja. Bueno, mis amados, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Maranatá. Hasta la próxima. Maranatá. Maranatá. Que Dios les bendiga. Maranatá.